Hoy vamos a ver empuje hidrostático sobre superficies curvas. Hasta este momento únicamente hemos estudiado empuje sobre superficies planas y ya hoy pasamos a las superficies curvas. Van a ver que es sencillo y entendieron el método que vimos la clase pasada de las componentes horizontales y verticales. Miren, aquí lo que tenemos es, si podemos descomponer a la fuerza en diferencial de fuerza y ya después obtener una fuerza resultante, veríamos lo siguiente. Cada una de las diferenciales de fuerza tiene su propia componente horizontal y vertical. Por lo tanto, la resultante, la fuerza F total, habrá también que descomponerla en su componente horizontal y en su componente vertical. Esta sería la fuerza en cada uno de los puntos, el diferencial de fuerza. Y la componente vertical, igual que como vimos la clase pasada, va a ser el peso de la columna vertical de líquido sobre la placa. Si estamos obteniendo el empuje en la placa entre este punto A y este punto B, que es una superficie curva, pues habrá que obtener el peso de la columna de agua que está por encima de esta superficie entre A y B. Y la componente horizontal la vamos a obtener con el empuje hidrostático de proyectar la placa de estudio, proyectarla en la vertical, ¿sí? Entonces, al momento de proyectarla, como es sobre un plano vertical, vamos a tener una placa pues plana también para obtener la componente horizontal. Veríamos lo siguiente. Esta sería la columna de líquido por encima de la superficie entre los puntos A y B, que su peso me va a dar la componente vertical. Lo calculamos entonces como el volumen de la columna de líquido, de esto que está sombreado aquí en azul, por la densidad del mismo líquido, por la gravedad. Luego, para la componente horizontal, proyectamos sobre la vertical y obtenemos el empuje hidrostático. Aquí todos los empujes para la componente horizontal los estoy mostrando si se obtuvieran con prisma de presiones, aunque esto no es necesario. Pueden obtenerlos también, si es más sencillo, con el método de la fórmula general para la componente horizontal. Si lo obtenemos con prisma de presiones, dibujaríamos así la distribución de la presión hidrostática y delimitaríamos el prisma con la presión en el punto A y la presión a la profundidad del punto B. Nos quedaría un prisma trapezoidal, o al menos una de las caras, ¿sí? Y su volumen nos va a dar la componente horizontal. Entonces la obtenemos con prisma o bien con fórmula. Finalmente, la resultante, o más bien la fuerza total F, que actúa en la placa entre A y B, la vamos a obtener con ayuda de sus componentes, su componente vertical y horizontal. Con trigonometría sabemos que eso sería raíz cuadrada de la vertical al cuadrado más la horizontal al cuadrado. Y el ángulo alfa con respecto a la horizontal sería con la tangente inversa de la componente vertical entre la componente horizontal. Bueno, y también mencionar aquí que la localización de la componente vertical va a ser en el centroide o centro de gravedad de la columna de líquido, y la localización de la componente horizontal también en el centroide, pero del prisma de presiones. O bien, si la tienen con fórmula general, pues usarán la fórmula esta con el radio cuadrado de giro, etc. La dificultad en este tipo de ejercicios cuando calculamos empuje sobre superficies curvas, como ven, pues hasta aquí pareciera nada fuera de lo normal, nada más es utilizar método de componentes horizontales y verticales. La única dificultad, si lo pudiéramos ver así, sería obtener este volumen, ¿sí? Que de pronto ahí con la superficie curva hay que pensarle un poquitito más, ¿no? Pero nada que con su geometría básica no puedan resolver. Vamos a ver ahora una serie de casos distintos de empuje sobre superficies curvas para que vayamos identificando. El primero es el caso de un cilindro de diámetro D y ancho B. Aquí está. Colocamos un cilindro en el agua o en un líquido cualquiera de densidad. ¿Y qué haríamos? Miren, vamos a obtener el empuje hidrostático entre los puntos A y B, es decir, sobre esta superficie curva que estoy marcando aquí con el cursor.
Si pudiéramos descomponer en las en los empujes en cada punto de manera diferencial, veríamos algo así. Y a su vez, si todas estas fuerzas diferenciales las descomponemos en su componente horizontal y en su componente vertical, como este es un cilindro y se trata de una sección de circunferencia, la mitad de este lado se va a cancelar con la mitad de este lado, de las componentes horizontales. O sea, las componentes horizontales de todas estas fuerzas diferenciales se van a cancelar con las del otro lado que tienen signo contrario. ¿Qué me va a quedar únicamente? Me va a quedar la componente vertical. Y esa componente vertical, según ya vimos, va a ser igual al peso de la columna de líquido por encima de la superficie de estudio, en este caso entre los puntos A y B. Pero en este caso no hay como tal una columna de líquido por encima, ¿no? O sea, esto está parcialmente sumergido. Igual que como vimos la clase pasada, cuando tenemos esa situación, planteamos una columna de líquido virtual, ¿sí? Que si bien no está ahí, nos ayuda a calcular el empuje o la componente vertical. Y la componente vertical va a ser igual al peso de la columna de líquido, en este caso es virtual, es decir, el volumen sumergido que tenemos aquí por la densidad por la gravedad, densidad rho cero en este caso. Entonces, llegamos al mismo caso del principio de Arquímedes, ¿sí? Todo cuerpo total o parcialmente sumergido experimenta un empuje vertical y ascendente igual al peso del volumen de líquido desalojado, que era lo que teníamos aquí con la columna ficticia. Cualquiera de las dos formas de verlo es correcta, pero se llega a exactamente lo mismo. Veamos un caso 2. Aquí tenemos el nivel de superficie libre, justo donde está el punto A, y me interesa calcular el empuje hidrostático sobre esta superficie curva. Se trata de un segmento de circunferencia con radio de medios. Entonces, para la componente vertical, nos fijamos en la columna de líquido que está por encima de A y B. ¿Sí? Aquí sí es una columna real de líquido y su peso nos va a dar la componente vertical. Y para la componente horizontal, proyectamos sobre un plano vertical y obtenemos el empuje hidrostático, puede ser con prisma de presiones, con el volumen de este prisma. Aquí en A, como es superficie libre, la presión manométrica es 0, y aquí en B, pues la calculamos con esta profundidad que es de entre medios, de medios, perdón. Luego con las componentes obtenemos la resultante y su ángulo de inclinación. Bien, ahora voy a tratar de dibujar la proyección o cómo quedaría el plano proyectado sobre la vertical. Aquí se trata de una superficie curva, pero al momento de proyectarlo sobre un plano, se va a convertir en una superficie plana de forma rectangular. Su ancho B y su altura de medios. ¿Sí? El ancho B aquí en esta forma de presentarlo no lo vemos, va a ir hacia afuera de su pantalla o hacia adentro. Pero de medio sí, es esta distancia. Y bueno, el área le pongo subíndice H porque es la asociada a la componente horizontal. Sería la base por altura. La distancia al centroide sería la mitad de esta distancia, es decir, de cuartos. Y la profundidad a la cual se localiza la componente horizontal, la mediríamos como de tercios, ¿no? Porque va a ser a 2 tercios desde el punto A', a 2 tercios de esa profundidad, a 2 tercios de medios. Entonces, haciendo esas operaciones daría de tercios. Ahora, para obtener esta columna, más bien el volumen de la columna, pudiéramos hacerlo restando las áreas. Por ejemplo, aquí el volumen de la columna para la componente vertical va a ser igual al área que se forma con este cuadrado menos el área de un cuarto de circunferencia. Le quitamos esto y ya nos quedaríamos con la parte sombreada, que es el volumen que requerimos.
eso multiplicado por el ancho para que sea volumen, por la densidad, por la gravedad para que sea peso. Y la componente horizontal ya sabemos, con prisma o con fórmula general. Para esta superficie plana, por favor. Caso 3, igual tenemos un cuarto de circunferencia sumergido. Aquí sí vamos a tener una componente horizontal, a diferencia del caso 1, que era el cilindro completo, o media circunferencia, donde se cancelaba componente horizontal de este lado con componente horizontal de la otra mitad. Aquí no se cancela, entonces sí tenemos una cierta componente horizontal. ¿Sí? Y para la componente vertical, como no hay una columna de líquido real por encima de la superficie, planteamos columna virtual y obtenemos el volumen, que sería análogo a, si lo pensamos en términos del principio de Arquímedes, sería calcular el empuje de Arquímedes. ¿Y cómo lo calculamos? Con el peso del volumen de líquido desplazado. Entonces, esta superficie con todo este espacio desplaza todo este volumen. ¿Sí? Lo vemos así como volumen desplazado o bien lo vemos como columna virtual de líquido, cuyo peso nos va a dar la componente vertical. Y finalmente obtendríamos la fuerza, el empuje hidrostático F. Para la componente vertical necesitamos este volumen, que ese sí lo podemos obtener directamente con el área del cuarto de circunferencia por el ancho B. Y les decía que lo podemos ver como el peso de la columna ficticia o bien como el volumen sumergido o desalojado. Caso 4, ya tenemos una cierta profundidad de agua antes de la superficie entre los puntos A y B. ¿Sí? Para la columna de líquido, para la componente vertical, pues tendríamos este caso de aquí. El volumen lo vamos a obtener de la siguiente manera. Fíjense, estoy restando el área rectangular, todo esto que estoy marcando aquí, menos el cuarto de circunferencia. ¿Sí? Resto estas áreas y me quedo únicamente con esta parte de aquí. Multiplico por su ancho, por la densidad y por la gravedad. Y para el caso de la componente horizontal, proyectamos el área de estudio sobre la vertical. Si lo obtenemos por prisma, dibujamos la distribución de la presión hidrostática y obtenemos el volumen del prisma de presiones. ¿Sí? Y nuevamente recalcar que se van a localizar en sus respectivos centroides. Esta, la componente vertical, en el centroide de la columna de líquido y la componente horizontal en el centroide del prisma de presiones. Base mayor más base menor, entre 2, por la altura, que en este caso es de medios, aquí está, esta misma altura está aquí, por el ancho B, para que sea volumen. O bien con fórmula general. ¿Sí? Y así se vería el empuje hidrostático F. Bien, vamos con el caso 5. También tenemos aquí una sección de circunferencia que con la profundidad va a ser un cuarto de cilindro, con su radio de medios y una cierta profundidad H. Para la componente horizontal sería prácticamente igual, hay que proyectar sobre la vertical, obtener el empuje con prisma de presiones o con fórmula general. Pero para la componente vertical, aquí sobre A y B, no hay ninguna columna de líquido, hay que plantear columna virtual o bien plantearlo como volumen desplazado o sumergido. Sería nuestra columna virtual y obtendríamos su peso para la componente vertical. ¿Sí? Déjame ver qué después de aquí. Bueno, en cuanto a la componente horizontal, prisma de presiones o fórmula general, y nada más tener cuidado aquí con las distancias. Miren, la distancia al punto que estoy mencionando aquí como G subíndice H va a ser la profundidad H, toda esta profundidad, más la mitad de esta distancia, es decir, de cuartos. Y el área de la placa ya proyectada en la vertical sería esta distancia por la profundidad B. Esto lo pongo aquí en dado caso de que usen fórmula general. Pero si usan volumen del prisma de presiones, pues no se tienen que preocupar tanto por eso, nada más sacan presión en A y presión en B. Y en el caso de la componente vertical, vamos a obtener el volumen así. Aquí estoy sumando esta área que tenemos aquí, el área que está por encima del punto A hasta hasta la altura H, más
el cuarto de circunferencia. Sumo esas áreas, multiplico por el ancho, por la densidad y por la gravedad. Y el empuje hidrostático tendría obviamente una componente ascendente, ¿sí? Este empuje de Arquímedes. Caso 6, ya no un cuarto de circunferencia, sino la mitad. Para el caso de la componente vertical, tendríamos que superponer columnas. Podemos dividir este problema en dos. Tenemos una superficie curva entre los puntos A y B. Entonces aquí tendríamos su respectiva columna, ¿no? Y luego otra superficie entre B y C, que sería una columna ficticia, ¿sí? Esta columna de aquí, entre B y C. Si superponemos esas columnas, fíjense que aquí tendríamos la componente vertical hacia abajo y esta parte, como es columna ficticia, iría hacia arriba. Entonces en realidad las estoy restando. Nos quedaría únicamente la mitad de la circunferencia. Bueno, entonces superponemos la columna entre A y B, que es una columna real y componente vertical hacia abajo. Y la columna entre B y C sería una columna ficticia con componente vertical hacia arriba. Nos quedaría únicamente la mitad de la circunferencia y el peso del líquido de esa mitad de circunferencia, que en este caso sería nada más ficticia, sería la componente vertical. Lo podemos ver así con este método que les estoy mostrando de las columnas de líquido real y virtual, o bien lo podemos ver desde el punto de vista del principio de Arquímedes. Hagan de cuenta que ustedes aquí sumergen la mitad de un cilindro y por principio de Arquímedes nos dice que ese cilindro que estamos sumergiendo, o esa mitad de cilindro, va a recibir un empuje vertical y ascendente igual al peso del volumen de líquido desalojado. ¿Y qué desaloja de volumen? Pues todo esto, ¿no? Todo esto que estoy marcando aquí, la mitad del cilindro. Por lo tanto, calcularíamos el área de esta mitad de circunferencia por su profundidad B, por la densidad, por la gravedad. Y para la componente horizontal, esa no hay mucho problema, nada más proyectamos todo completo desde A hasta C, proyectamos aquí en la vertical y obtenemos su componente horizontal. Y aquí el empuje hidrostático, el total, su orientación, como vemos, va a tener una componente vertical ascendente, entonces su orientación tiene que ser también hacia arriba. El agua está tratando de empujar este cilindro hacia arriba. Entonces, el caso 7 no es un caso de superficie curva, pero me va a servir para que entendamos la diferencia con el caso 8. Suponiendo que tuviéramos aquí una compuerta plana y quisiéramos conocer el empuje hidrostático que va a actuar sobre esta compuerta abre hacia arriba, pues vemos que no hay componente vertical, no hay columna por encima de este punto y este punto. Lo único que nos queda es componente horizontal, que es igual al empuje hidrostático, el empuje que ya hemos calculado ya de mucho tiempo atrás. Normal, ¿no? Sobre una superficie plana. Lo obtenemos con prisma o bien con fórmula general. Identificamos su punto de acción K y el centroide de esta placa. Lo calculamos con prisma o con fórmula general, y si lo calculan con fórmula general, como siempre hay que tener cuidado con las distancias. La profundidad aquí al centroide de la placa sería la mitad de esta distancia h, y el área de la placa sería la distancia h por su profundidad hacia afuera o hacia adentro. Bueno, entonces vamos a comparar este caso de la compuerta plana que abre hacia arriba con un caso de una compuerta radial. Aquí la compuerta radial la estoy presentando como un segmento de circunferencia, ¿sí? Para la componente horizontal proyectamos, ¿no? Es superficie curva, entonces hay que obtener componentes horizontales y verticales. Proyectamos en la vertical y obtenemos su respectivo empuje sobre ahora una placa vertical, que sería como el caso 7, el caso anterior. Pero para el caso de la componente vertical, que aquí sí hay componente vertical porque es una superficie curva, sería un caso similar al que vimos del medio cilindro sumergido, nada más que aquí tiene otra forma. ¿Sí? Superpondríamos columnas y nos quedaríamos únicamente
con esta parte de aquí. O bien sería el peso del volumen del líquido desalojado, lo que desaloja este volumen. El peso de esta sección nos daría la componente vertical y la fuerza como tal tendría una cierta orientación ligeramente, pero hacia arriba. ¿Sí? Es más sencillo abrir esta compuerta que ya tiene una componente vertical hacia arriba que abrir la compuerta plana, que aquí pues nada me está ayudando, ¿no? Todo está empujando la compuerta hacia acá. Y aquí no, aquí tengo una pequeña ayuda para levantar más fácilmente la compuerta. Bien, entonces pasemos al ejemplo. Calcular, me piden aquí calcular esta profundidad H y las componentes del empuje sobre la compuerta, así como su localización, la fuerza resultante F y su ángulo de inclinación alfa. Se trata de una compuerta radial con características geométricas de R igual a 2 metros. Este ángulo θ que estamos marcando aquí es de 45 grados o bien pi cuartos. Y la profundidad, esto no lo vemos porque es un corte, pero va a tener una profundidad de 1 metro. Para la componente horizontal, pues proyectamos y obtenemos, puede ser con prisma de presiones, la localización de esta fuerza de la componente horizontal estaría en el centroide del prisma de presiones. Aquí se forma un prisma triangular, entonces va a estar a 2/3 de esta distancia, o sea, a 2/3 de h, lo que marqué aquí. ¿Okay? Y para la componente vertical, como ya vimos, va a ser el peso del volumen sumergido o esta columna ficticia. Y va a estar localizado también en el centroide de esta área, lo voy a marcar, en el centroide de este volumen. Para obtener este centroide, como se trata de un segmento de circunferencia, no es tan difícil, nada más hay que buscar las fórmulas que ya se tienen para obtener esta distancia, x subíndice g, y aplicarlas. Y la resultante, la fuerza F, va a tener una orientación hacia arriba. ¿Cómo obtendríamos H? Ya tenemos todo, tenemos el ángulo, 45 grados, y tenemos R, que son 2 metros. Hay que obtenerlo con trigonometría. ¿Qué función utilizamos? Esta distancia, ¿cuánto valdría? Ajá, 1/2 de h, exactamente. Calculamos h con ayuda del seno del ángulo θ, que sería igual a ¿quién? 1/2 de h medios entre R. R, exactamente. Que h me salió de 2 raíz de 2. Exacto, sí, gracias. 2 raíz de 2 metros, más o menos, ¿cuánto da? En decimales. Estamos obteniendo h de aquí, despejando de esta ecuación. Y ya con h podemos hacer todo lo demás. Vamos a empezar con la componente horizontal, que se obtiene de proyectar la superficie curva sobre la vertical. Aquí estoy proponiendo obtener la componente horizontal con fórmula general, pero ya saben que si se les facilita más con prisma, adelante. Si utilizamos fórmula general, hay que obtener, bueno, podemos empezar obteniendo el área ya proyectada en la vertical, que sería el área para la componente horizontal. Me regreso al esquema para que me digan cómo vamos a calcular el área. Vamos aquí, en la proyección, en un plano vertical. Entonces el área, aquí, al momento de proyectarlo sobre la vertical, sería base por altura, ¿no? Y aquí la altura es h. Profesora. Ok, entonces área sería h por b. Es decir, 2 raíz de 2 por el ancho b de 1 metro, 2 raíz de 2 metros cuadrados. Ahora vamos a obtener la distancia al centroide de esta área. Esta área es la proyectada sobre la vertical, que al final de cuentas daba un rectángulo. Entonces, ¿cuál sería la distancia a su centroide? Ajá, h medios, ¿no? Es decir, raíz de 2 metros. Y finalmente obtenemos
la componente horizontal como la densidad, que era agua, 1000 kilogramos por metro cúbico, por gravedad, por raíz de 2, la distancia al centroide, por el área, 2 raíz de 2. ¿Cuánto da, por favor? 39.240. Muy bien, 39.240 newtons, ¿no? Y sería con esta dirección de izquierda a derecha. Y su localización, la localización la podemos obtener con el radio cuadrado de giro, la distancia al centroide, etcétera, o bien la podemos obtener observando esta distribución de la presión hidrostática. Sabemos que va a estar a 2/3 de esta altura. Está 2/3 de h, entonces nada más sustituimos 2/3 por 2 por raíz de 2 al punto donde se localizan o donde se concentra la fuerza horizontal. Aquí la estoy localizando a partir de la superficie libre, a qué profundidad está localizada la componente horizontal. Pero si la localizamos desde el punto más bajo, desde el punto C, sería pues restar h menos esto, lo cual les va a dar 0.9428 metros. Vamos con la componente vertical, que sería el peso del volumen de líquido desalojado, o bien el volumen sumergido, o bien columna, como lo quieran ver. ¿Sí? Vamos a empezar obteniendo el área de la sección sumergida. Se trata de un segmento de circunferencia. Aquí me traje una parte de esta tablita de centroides y áreas para la que corresponde a nuestro caso de estudio. Nuestra compuerta es radial. Sería esta figura, nada más que lo tenemos orientado horizontalmente, ¿no? Pero las características geométricas son las mismas. Eso es lo que tenemos que obtener. Aquí nos da el área de esta parte que sombría en rojo, la distancia al centroide, medido a partir de aquí, desde la parte más alta, ¿sí? YG, aquí está YG, y me da el cuadrado del radio de giro. Lo mismo aquí para el área, 2 veces el ángulo, pero en radial. Bien, entonces vamos a ir sustituyendo con los datos que tenemos para nuestro problema. Voy a obtener primero el área como 1/2 de R. En nuestro problema R valía 2, ¿no? 2 al cuadrado. Por 2, el ángulo teta valía 45 grados, es decir, pi cuartos. Hay que ponerlo en radial. Pi cuartos menos el seno de 2 por pi cuartos. Lo voy a dejar aquí también en radian, aunque ya no es estrictamente necesario. Nada más por si ponen su calculadora en radian, pues que ya no tengan ahí que andar haciendo las operaciones por separado, sino de una vez todo lo ingresan así. A ver, aquí sería 2, ¿no? Luego aquí sería pi medios. Deben de tener la calculadora en radian, porque aquí estoy colocando en la función trigonométrica el ángulo en radian. Sí, ya sea que tengan la calculadora. Si dejan la calculadora en grados, aquí siguen colocando pi medios, pero aquí no pueden colocar pi medios, tienen que colocar el ángulo en grados, en 90 grados sería. Y si dejan la calculadora en radianes, todo lo ingresan así, como pi medios. Listo. Ya tenemos el área y hay que multiplicarlo por la profundidad para que tengamos el volumen, ¿no? Por el ancho B. El ancho B era de 1 metro, estamos calculando como un tipo de fuerza por unidad de longitud, entonces quedaría igual, nada más que metros cúbicos. Y la componente vertical sería multiplicar este volumen sumergido por la densidad del líquido por la gravedad. Si hacemos estas operaciones, nos va a dar de 11.199.024 newton. ¿Y hacia dónde va a ir? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, ¿no? Tendríamos el caso de empuje de Arquímedes. Tenemos el punto A, que está en la superficie, el punto B, que está a la mitad, y el punto C, que está hasta acá abajo. Ahorita lo que hicimos fue calcular este volumen. Ahora vamos a obtener la distancia al centroide de este volumen, porque por ahí va a pasar
la componente vertical. Lo único que tenemos que cuidar es a partir de dónde estoy marcando esa distancia. Estoy marcando a partir de aquí, de B, o a partir de aquí, de C, de dónde la estoy marcando. Para poder seguir utilizando estas fórmulas, esta tablita, la vamos a marcar a partir de B, ¿sí? Porque esta tabla me da la distancia al centroide a partir de este punto, que si lo giramos sería lo que nosotros tenemos como B. Para utilizar directamente esta expresión, aquí dice YG, que está medido desde arriba, pero en el esquema, en el problema, no sé si recuerdan, yo lo había marcado como X subíndice G, que sería esta distancia. Entonces utilizamos esta expresión, R por 1 menos 4 por el seno al cubo del ángulo teta, entre 6 por teta menos 3 seno de 2 teta. Aquí el mismo problema que acá, ¿no? Cuando estamos trabajando la calculadora en radianes, aquí el ángulo de la función trigonométrica también lo colocamos en radian, pero si dejamos la calculadora en degrees, aquí el ángulo que está solito, sin función, hay que ponerlo como pi cuartos, pero aquí adentro de la función hay que poner su ángulo en grados. Tengan cuidado ahí con la calculadora. Entonces, si dejamos todo en radian, lo expresaríamos así, como pi cuartos. Y haciendo las operaciones, pueden verificar que les va a dar 0.3483 metros. Fuerza total o resultante a partir de sus componentes, raíz cuadrada de la componente vertical al cuadrado más la componente horizontal al cuadrado. Aquí ya nada más es de sustituir y hacer las operaciones, lo cual dan 40.806.81 newton. Sería esta fuerza F. Y su ángulo, aquí no lo estoy marcando, pero sería este ángulo. De aquí, alfa, tangente inversa de componente vertical entre componente horizontal, lo cual da 15.93 grados. ¿Sí? Está ligeramente inclinado hacia arriba.